Una niña de 7 años escribió una carta pidiendo un milagro y un millonario viudo tocó su puerta días después. Lo que pasó entre ellos cambió sus vidas para siempre. Esta es la historia más conmovedora que escucharás hoy, y lo que descubrirás al final te hará creer que Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros. Sofía tenía apenas 7 años cuando decidió escribir la carta más importante de su vida. No era una carta cualquiera para Santa Claus pidiendo juguetes o ropa nueva. Era una súplica desesperada por un milagro que salvaría a su familia de perderlo todo. Mientras sus manitas temblaban, sosteniendo el lápiz, las lágrimas caían sobre el papel, manchando algunas palabras. Pero ella siguió escribiendo porque sabía que esta era su única esperanza. Lo que Sofía no imaginaba era que su carta llegaría a las manos equivocadas, o quizás a las manos exactamente correctas, y que un millonario viudo que había perdido la fe en todo tocaría su puerta apenas 3 días después con una propuesta que nadie podía esperar. Todo comenzó en diciembre del 2022, en un pequeño barrio de Guadalajara llamado Santa María. Sofía vivía con su mamá Patricia en una casa humilde que amenazaba con derrumbarse cada vez que llovía fuerte. Las paredes tenían grietas profundas, el techo goteaba en 5 lugares diferentes y solo tenían 2 cobijas delgadas para soportar las noches frías del invierno. Patricia trabajaba 14 horas diarias limpiando casas, pero el dinero nunca alcanzaba. Sofía veía cómo su mamá llegaba cada noche con las manos rojas, hinchadas, llenas de cortadas por los productos de limpieza. Veía cómo su mamá fingía sonreír, aunque sus ojos estuvieran cansados y tristes. Y lo peor de todo, Sofía había escuchado 3 noches antes a su mamá llorando en la cocina mientras hablaba por teléfono con el dueño de la casa, un hombre sin corazón llamado señor Domínguez, que les había dado hasta el 25 de diciembre para pagar los 3 meses de renta atrasada o los echaría a la calle. 12,000 pesos. Una fortuna imposible para Patricia. La maestra de Sofía había organizado una actividad en la escuela donde cada niño escribiría una carta a Santa Claus. Los demás niños pedían bicicletas, videojuegos, muñecas y celulares. Pero cuando le tocó el turno a Sofía de leer su carta en voz alta, toda la clase se quedó en silencio. «Querido Santa Claus», escribió Sofía con su letra irregular de niña de primaria, «no te pido juguetes este año. Mi mamá y yo vamos a quedar en la calle si no conseguimos 12,000 pesos antes de Navidad. Mi mamá trabaja muy duro, pero no es suficiente. Ella llora todas las noches pensando que yo no la escucho. Por favor, Santa Claus, si puedes ayudarnos es lo único que quiero. No necesito regalos, solo necesito que mi mamá deje de llorar y que tengamos un lugar donde vivir. Si no puedes ayudar, está bien. Sé que hay muchos niños en el mundo, pero por favor cuida a mi mamá porque ella es lo único que tengo. Con cariño, Sofía». La maestra, la señora Ramírez, sintió un nudo en la garganta cuando escuchó la carta. Después de clase, le pidió a Sofía que se quedara unos minutos. Le preguntó si lo que había escrito era verdad, y Sofía asintió con lágrimas en los ojos. La señora Ramírez abrazó a la niña y le prometió que haría todo lo posible por ayudar. Esa tarde, la maestra tomó la carta de Sofía y decidió hacer algo poco convencional. Sabía que ningún Santa Claus mágico resolvería el problema, pero conocía a alguien que tal vez podría ayudar, o al menos eso esperaba. Tomó su teléfono y llamó a la oficina del hombre más rico de Guadalajara, un empresario millonario llamado Roberto Mendoza, dueño de una cadena de restaurantes y hoteles. La señora Ramírez había leído en el periódico que el señor Mendoza estaba buscando proyectos de caridad para fin de año y decidió arriesgarse. Cuando llamó a la empresa, una secretaria fría le dijo que el señor Mendoza no atendía llamadas de desconocidos. Pero la señora Ramírez insistió, explicó la situación de Sofía y después de 15 minutos de súplicas,
logró que le pasaran con el asistente personal de Roberto. Le contó la historia completa, leyó fragmentos de la carta y rogó que al menos consideraran ayudar a esta familia. El asistente le dijo que tomaría nota, pero no prometió nada. La señora Ramírez colgó el teléfono sintiendo que había fracasado. Lo que la maestra no sabía era que Roberto Mendoza sí recibió el mensaje. Su asistente le envió un correo con el resumen de la llamada y algo en esa historia tocó una fibra profunda en el corazón del millonario. Roberto tenía 52 años y acababa de perder a su esposa Gabriela hacía apenas 8 meses por un cáncer agresivo. No tenían hijos. Durante los últimos meses, Roberto había perdido completamente el sentido de su vida. Tenía más dinero del que podría gastar en 3 vidas, mansiones, autos de lujo, empresas exitosas, pero nada de eso importaba sin Gabriela. Había caído en una depresión tan profunda que apenas salía de su casa. Bebía todas las noches tratando de olvidar el dolor. Sus amigos y familia estaban preocupados porque Roberto parecía haber perdido las ganas de vivir. Esa noche, Roberto leyó el correo sobre Sofía 3 veces. Algo en las palabras de esa niña lo conmovió de una manera que no había sentido en meses. La inocencia, la desesperación, el amor puro por su mamá. Roberto recordó cómo él y Gabriela siempre habían soñado con tener hijos, pero nunca pudieron. Recordó cómo Gabriela le decía que si Dios no les había dado hijos propios, era porque su misión era ayudar a otros. Y en ese momento, leyendo sobre esta niña que pedía un milagro a Santa Claus, Roberto sintió algo que no había sentido desde que Gabriela murió. Sintió propósito. A la mañana siguiente, Roberto hizo algo que nadie esperaba. Se levantó temprano, se vistió con ropa casual, tomó su camioneta menos llamativa y manejó hasta Santa María. Había conseguido la dirección de Sofía a través de la escuela. Cuando llegó al barrio, Roberto se dio cuenta de la pobreza extrema del lugar. Calles sin pavimentar, casas a punto de caerse, niños descalzos jugando en la calle, perros flacos buscando comida en la basura. Su corazón se encogió. Estacionó frente a la casa de Sofía y por un momento dudó. ¿Qué estaba haciendo? Aparecer así en la puerta de estas personas sin avisar. Pero algo más fuerte que su miedo lo empujó a bajar del vehículo y tocar la puerta. Patricia abrió la puerta con desconfianza. Era un sábado por la mañana y no esperaba visitas. Cuando vio a este hombre bien vestido frente a su casa, su primer pensamiento fue que era algún cobrador o inspector de gobierno. «Buenos días, señora», dijo Roberto con voz suave. «Sé que esto va a sonar extraño, pero vengo por la carta de su hija Sofía». Patricia palideció. «¿Qué carta? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere?». Roberto levantó las manos en señal de paz. «Perdón, no quise asustarla. Me llamo Roberto Mendoza. La maestra de su hija me contactó porque Sofía escribió una carta pidiendo ayuda para pagar la renta. Vine porque quiero ayudarlas». Patricia sintió que las piernas le temblaban. ¿Este hombre era real? ¿Estaba soñando? Sofía escuchó la conversación desde adentro y corrió hacia la puerta. «¿Usted es Santa Claus?», preguntó la niña con ojos enormes llenos de esperanza. Roberto sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Se agachó para quedar a la altura de Sofía y le sonrió con ternura. «No soy Santa Claus, pequeña, pero creo que Dios leyó tu carta y me envió para ayudarte. ¿Puedo pasar?». Patricia todavía desconfiaba, pero algo en los ojos de este hombre le decía que era sincero. Lo dejó entrar. La casa era aún más humilde de lo que Roberto imaginaba. Apenas tenía muebles, las paredes estaban manchadas de humedad. Hacía frío porque no tenían calefacción. Roberto se sentó en una silla vieja de plástico y escuchó mientras Patricia le contaba su historia entre lágrimas. Le contó cómo el papá de Sofía las había abandonado cuando la niña tenía 2 años, cómo ella trabajaba sin parar, pero el dinero nunca alcanzaba, cómo el señor Domínguez les cobraba una renta abusiva y amenazaba con echarlas cada mes, cómo Sofía era su única razón para seguir adelante.
Roberto escuchó todo sin interrumpir. Cuando Patricia terminó de hablar, él sacó su chequera y escribió un cheque por 12,000 pesos. Se lo entregó a Patricia y ella no podía creer lo que veía. «No puedo aceptar esto, señor», dijo Patricia llorando. «Es demasiado, no lo conozco. No sé cómo pagarle». Roberto negó con la cabeza. «No me tiene que pagar nada, señora Patricia. Considérelo un regalo de Navidad. Pero déjeme decirle algo más. Este dinero resolverá su problema de este mes. Pero, ¿qué pasará el mes que viene y el siguiente? Quiero proponerle algo». ¿Ahora te preguntas qué propuesta le hizo Roberto a Patricia? Déjame tu respuesta en los comentarios sobre qué crees que pasó. Roberto le explicó su idea. «Tengo varios restaurantes y hoteles en Guadalajara. Necesito gente honesta y trabajadora como usted. Le ofrezco un trabajo como supervisora de limpieza en uno de mis hoteles. El salario es de 18,000 pesos al mes, con prestaciones, seguro médico y aguinaldo. También puedo ayudarla a encontrar una casa mejor para usted y Sofía, en un lugar seguro. No tiene que pagarme el favor de hoy. Solo le pido que trabaje duro y que cuide de su hija». Patricia no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras asentía una y otra vez. Sofía abrazó a Roberto con todas sus fuerzas y le susurró al oído: «Dios sí leyó mi carta». Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Roberto cumplió cada una de sus promesas. Patricia pagó la renta atrasada y el señor Domínguez se quedó con cara de pocos amigos cuando vio el dinero. Roberto personalmente ayudó a Patricia a encontrar un departamento pequeño, pero digno, en una colonia segura. Le adelantó el primer mes de renta y le ayudó con los gastos de mudanza. Una semana después, Patricia comenzó su nuevo trabajo en el Hotel Presidente, uno de los más prestigiosos de Roberto. Sus nuevos compañeros la recibieron con calidez y por primera vez en años, Patricia sintió que su vida tenía esperanza. Pero la historia no termina ahí. Lo que nadie esperaba era que esta relación entre Roberto, Patricia y Sofía se convertiría en algo mucho más profundo. Roberto comenzó a visitar a Patricia y Sofía los fines de semana. Al principio eran visitas cortas, llevaba dulces para Sofía o alguna comida para compartir. Pero poco a poco estas visitas se hicieron más largas y más frecuentes. Roberto descubrió que disfrutaba enormemente la compañía de esta familia. Sofía era una niña inteligente, curiosa, llena de vida. Le recordaba todo lo que él y Gabriela habían soñado. Y Patricia era una mujer fuerte, valiente, con una fe inquebrantable en Dios que inspiraba a Roberto. Una tarde de enero, mientras Roberto jugaba con Sofía en el parque cerca de su nuevo departamento, Patricia se sentó junto a él en una banca. «Señor Mendoza», comenzó a decir ella, pero él la interrumpió. «Por favor, Patricia, llámame Roberto. Somos amigos». Patricia sonrió. «Roberto, quiero agradecerte no solo por el trabajo y la casa, sino por ser parte de nuestras vidas. Sofía habla de ti todo el tiempo. Creo que te ve como una figura paterna que nunca tuvo. Y yo, bueno, no sé cómo explicarlo, pero me siento segura contigo. Siento que Dios te puso en nuestro camino por una razón». Roberto sintió un nudo en la garganta. «Patricia, debo confesarte algo. Cuando recibí el mensaje sobre la carta de Sofía, yo estaba en el peor momento de mi vida. Había perdido a mi esposa y honestamente había perdido las ganas de vivir. No le veía sentido a nada, pero esa carta, las palabras de Sofía, me devolvieron algo que creí haber perdido para siempre. Propósito, esperanza. Ustedes me salvaron tanto como yo las salvé a ustedes, y quiero que sepas que no planeo desaparecer de sus vidas. Si me lo permiten, me gustaría seguir siendo parte de su familia». Patricia tomó la mano de Roberto y la apretó suavemente. «Eres bienvenido siempre, Roberto, siempre». Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, los tres caminaron juntos de regreso al departamento. Sofía iba en medio, sosteniendo las manos de Patricia y Roberto, cantando una canción que había aprendido en la escuela.
Y por primera vez en mucho tiempo, tanto Patricia como Roberto sintieron que pertenecían a algo hermoso. Los meses pasaron y la relación entre ellos se fortaleció. Roberto se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Iba a las juntas escolares de Sofía, la ayudaba con su tarea de matemáticas, la llevaba a comer helado los domingos. Patricia y Roberto pasaban horas conversando sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Patricia le contó sobre los años difíciles después de que el papá de Sofía se fue. Roberto le contó sobre su matrimonio con Gabriela, sobre cómo la extrañaba cada día, pero estaba aprendiendo a vivir con esa ausencia. Una noche de marzo, después de que Sofía se durmió, Patricia y Roberto se quedaron platicando en la pequeña sala del departamento. Patricia preparó café y se sentaron en el viejo sofá que Roberto les había ayudado a comprar. «Roberto», comenzó Patricia con voz temblorosa, «hay algo que necesito preguntarte y espero que no te ofendas». Roberto la miró con atención. «Dime, Patricia, puedes preguntarme lo que quieras». Patricia respiró hondo. «¿Por qué haces todo esto por nosotras? Sé que eres una persona generosa y que Dios te mandó a nuestras vidas, pero a veces me pregunto si no es demasiado. El trabajo, la casa, las visitas constantes. ¿Qué esperas de nosotras?» Roberto guardó silencio por un momento, buscando las palabras correctas. «Patricia, cuando Gabriela murió, sentí que mi vida había terminado. Teníamos todo el dinero del mundo, pero no teníamos lo único que realmente queríamos, una familia, hijos. Cuando conocí a Sofía y leí su carta, algo dentro de mí despertó. Vi en ella la hija que nunca tuve. Vi en ti a una mujer extraordinaria que merece todas las oportunidades del mundo. No espero nada de ustedes, Patricia. Al contrario, ustedes me están dando algo que el dinero no puede comprar. Me están dando una razón para despertar cada mañana. Me están dando amor, familia, propósito. Yo soy el que está en deuda con ustedes». Las lágrimas corrían por el rostro de Patricia. Se acercó a Roberto y lo abrazó. «Gracias, Roberto. Gracias por ser la respuesta a las oraciones de Sofía. Gracias por ser la respuesta a mis propias oraciones, aunque yo no me atrevía a pedirle nada a Dios». Roberto correspondió el abrazo, y en ese momento ambos sintieron una conexión profunda, algo que iba más allá de la amistad, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Pero entonces llegó la primera gran prueba para esta nueva familia. En abril, el papá de Sofía, un hombre llamado Javier, reapareció después de 5 años de ausencia total. Javier había estado en Estados Unidos trabajando ilegalmente y, según él, había venido a recuperar a su familia. Una tarde tocó la puerta del departamento sin avisar. Cuando Patricia abrió y lo vio, sintió que el mundo se le venía encima. «Hola, Patricia», dijo Javier con una sonrisa cínica. «¿No me vas a invitar a pasar?» Patricia estaba en shock. «¿Qué haces aquí, Javier? Después de 5 años te apareces así como si nada». Javier empujó la puerta suavemente y entró sin permiso. «Vengo por mi familia, Patricia. Vengo a recuperar lo que es mío. He cambiado. Tengo dinero ahorrado. Quiero que volvamos a estar juntos, tú, yo y Sofía». Patricia sintió rabia subir por su garganta. «¿Tu familia? Lo que es tuyo. Nos abandonaste, Javier. No mandaste un peso en 5 años. No llamaste ni una sola vez. Sofía ni siquiera te recuerda. ¿Y ahora vienes a decir que quieres recuperarnos?» Sofía escuchó las voces alteradas desde su cuarto y salió asustada. Cuando vio a Javier, no lo reconoció. «¿Quién es mamá?», preguntó con miedo. Javier se agachó e intentó acercarse a Sofía. «Soy tu papá, princesa, ¿no me recuerdas?». Sofía retrocedió y corrió a los brazos de Patricia. «No quiero que esté aquí, mamá. Me da miedo». El corazón de Javier se llenó de resentimiento. Miró a Patricia con odio. «Tú le metiste ideas en la cabeza. Le dijiste que yo era malo. Pues déjame decirte algo, Patricia. Legalmente yo tengo derechos sobre Sofía. Soy su padre. Y si no me dejas ser parte de sus vidas, voy a llevar esto a los tribunales. Te voy a quitar
la custodia. Patricia sintió que el pánico la invadía. Sabía que Javier tenía razón. A pesar de haberlas abandonado, legalmente seguía siendo el padre de Sofía y los tribunales mexicanos a menudo favorecían la reunificación familiar. Javier se fue ese día dejando una amenaza en el aire. «Volveré, Patricia, y no te va a quedar más remedio que aceptarme». Cuando la puerta se cerró, Patricia se derrumbó llorando. Sofía la abrazó sin entender completamente qué estaba pasando, pero sabiendo que su mamá estaba sufriendo. Esa noche, Patricia llamó a Roberto desesperada. Le contó todo lo que había pasado con Javier. Roberto escuchó con atención y cuando Patricia terminó, él le dijo algo que la sorprendió. «Patricia, no dejes que ese hombre las lastime. Mañana voy a hablar con el mejor abogado de Guadalajara. Vamos a proteger a Sofía. Y quiero que sepas que yo estaré a tu lado en esto, pase lo que pase. No estás sola». Los siguientes días fueron tensos. Javier comenzó a aparecer frente a la escuela de Sofía, frente al departamento, frente al trabajo de Patricia. No hacía nada ilegal, solo estaba ahí, observando, intimidando. Patricia vivía con miedo constante. Roberto cumplió su promesa y contrató al mejor abogado familiarista de la ciudad, el licenciado Morales. Juntos comenzaron a construir un caso para proteger la custodia de Patricia. Recopilaron evidencia del abandono de Javier, testimonios de vecinos, registros escolares que mostraban que Patricia siempre había estado presente en la vida de Sofía. Pero Javier también contrató un abogado, uno de esos abogados baratos pero astutos que saben cómo manipular el sistema. Presentó una demanda de custodia compartida, alegando que él era un padre arrepentido que quería recuperar el tiempo perdido con su hija. Alegó que Patricia le había impedido ver a Sofía durante todos estos años, lo cual era una mentira descarada, porque Javier había desaparecido voluntariamente. Pero en los tribunales no siempre gana quien dice la verdad, sino quien sabe contarla mejor. La primera audiencia fue devastadora. El juez, un hombre mayor de ideas tradicionales, parecía simpatizar con Javier. A pesar de toda la evidencia del abandono, el juez mencionó varias veces la importancia de que un niño tenga una figura paterna. El abogado de Javier argumentó que Patricia había encontrado a un hombre rico, refiriéndose a Roberto, y que estaba tratando de reemplazar al padre biológico de Sofía. Insinuó que Roberto estaba comprando el afecto de la niña con regalos y lujos. Estas acusaciones enfurecieron a Roberto, pero el licenciado Morales le pidió que se mantuviera calmado. Al final de la audiencia, el juez ordenó que se realizara un estudio psicológico de Sofía y de ambos padres antes de tomar una decisión. También ordenó que, mientras tanto, Javier tendría derecho a visitas supervisadas con Sofía cada 15 días. Patricia salió del juzgado destrozada. Sentía que el sistema la estaba traicionando. ¿Cómo era posible que este hombre que las había abandonado ahora tuviera derechos sobre su hija? Roberto la abrazó en el estacionamiento mientras ella lloraba. «Te prometo, Patricia, que no voy a dejar que te quiten a Sofía. Te lo prometo». Las visitas supervisadas comenzaron y fueron un tormento para todos. Sofía lloraba cada vez que tenía que ir a ver a Javier. No quería estar con él. No lo conocía. Lo veía como un extraño amenazante. Javier intentaba comprar su afecto con juguetes caros y promesas vacías, pero Sofía no se dejaba engañar. En el informe de la supervisora de visitas quedó registrado que la niña mostraba ansiedad severa en presencia de su padre biológico y que constantemente pedía que llamaran a su mamá o a Roberto. Fue durante este tiempo oscuro que algo hermoso comenzó a florecer entre Patricia y Roberto. El sufrimiento compartido los acercó de una manera profunda. Roberto estaba presente en cada audiencia, en cada cita con el abogado, en cada momento de angustia. Una noche,
Después de una visita particularmente difícil, donde Sofía había tenido una crisis de pánico, Roberto se quedó hasta tarde en el departamento. Sofía finalmente se durmió exhausta y Patricia salió de su cuarto con los ojos rojos de llorar. Roberto estaba sentado en la sala con la cabeza entre las manos. Se veía agotado. Patricia se sentó junto a él y recargó su cabeza en su hombro. «Estoy tan cansada, Roberto. Tan cansada de pelear. A veces pienso que sería más fácil rendirme». Roberto la rodeó con su brazo. «Mírame, Patricia». La obligó suavemente a levantar la cara. «Tú no eres de las que se rinden. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Y no estás sola. Yo voy a estar aquí hasta el final, por ti y por Sofía». Patricia lo miró a los ojos y en ese momento algo cambió entre ellos. Lentamente, casi con miedo, Roberto se acercó y besó a Patricia. Fue un beso suave, lleno de ternura y de todo el amor que habían estado guardando durante meses. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Te amo, Patricia», susurró Roberto. «No sé cuándo pasó, pero me enamoré de ti y de Sofía. Ustedes son mi familia ahora». Patricia sonrió a través de las lágrimas. «Yo también te amo, Roberto. Eres el hombre que siempre pedí en mis oraciones, pero que nunca pensé que llegaría». Esa noche marcó un punto de inflexión en sus vidas. Ya no eran solo amigos o una benefactora y beneficiaria. Eran una pareja, eran una familia, y juntos enfrentarían lo que viniera. Roberto le propuso a Patricia oficialmente 2 semanas después. Fue una propuesta simple pero llena de significado. Llevó a Patricia y a Sofía a cenar a un restaurante bonito. Después de la cena, frente a Sofía, que estaba al tanto del plan, Roberto se arrodilló con un anillo sencillo pero hermoso. «Patricia Ramírez», dijo con voz temblorosa, «me devolviste las ganas de vivir. Me diste una familia cuando pensé que nunca la tendría. ¿Me harías el honor de ser mi esposa?». Patricia lloraba y reía al mismo tiempo. «Sí, Roberto, 1000 veces sí». Sofía gritó de emoción y saltó a abrazar a Roberto. «¿Eso significa que vas a ser mi papá?», preguntó la niña con esperanza. Roberto la cargó y la abrazó fuerte. «Si tu mamá y tú me lo permiten, me encantaría ser tu papá, Sofía». La niña lo abrazó con todas sus fuerzas. «Tú ya eres mi papá, el de verdad, no el otro señor». Pero Javier no se rindió. Cuando se enteró del compromiso entre Patricia y Roberto a través de redes sociales, su ira explotó. Presentó una nueva demanda alegando que Patricia estaba poniendo en riesgo el bienestar emocional de Sofía al introducir a un extraño en su vida tan rápidamente. Alegó que Roberto estaba usando su dinero para manipular al sistema judicial. Incluso contrató a un investigador privado para buscar cualquier cosa en el pasado de Roberto que pudiera usar en su contra. Pero Roberto había vivido una vida limpia, no había escándalos, no había problemas legales, no había nada que pudieran usar en su contra. La segunda audiencia llegó en julio, 6 meses después de la primera. Esta vez el ambiente era diferente. El estudio psicológico había sido completado y los resultados eran devastadores para Javier. La psicóloga forense determinó que Sofía no tenía ningún vínculo emocional con su padre biológico. Determinó que las visitas forzadas estaban causando trauma a la niña. Determinó que Patricia había sido una madre ejemplar que había criado sola a Sofía con amor y dedicación. Y determinó que Roberto Mendoza había demostrado ser una figura paterna positiva y estable en la vida de la niña. El abogado de Patricia presentó toda la evidencia recopilada durante meses. Testimonios de maestros que hablaban de cómo Sofía había florecido desde que Roberto entró en su vida. Testimonios de vecinos que confirmaban el abandono total de Javier durante 5 años. Registros bancarios que mostraban que Javier nunca había mandado dinero para mantener a su hija. Fotografías de los moretones que Patricia tenía cuando vivía con Javier años atrás. Evidencia de violencia doméstica que Patricia había guardado en secreto por años. Testimonios de doctores que habían tratado a Patricia por lesiones causadas por Javier
en el pasado. El rostro de Javier palideció cuando toda esta información salió a la luz. Su abogado intentó defenderse, argumentando que Javier había cambiado, que era un hombre nuevo, pero la evidencia era abrumadora. El juez, el mismo que en la primera audiencia había parecido simpatizar con Javier, ahora lo miraba con disgusto. Después de escuchar todos los testimonios y revisar toda la evidencia, el juez se retiró a deliberar. 2 horas después, regresó con su veredicto. Después de revisar cuidadosamente toda la evidencia presentada, comenzó el juez. Es mi deber actuar en el mejor interés de la menor Sofía Ramírez. Es claro para este tribunal que el señor Javier González abandonó voluntariamente a su hija durante 5 años completos. No proveyó sustento económico, no mantuvo contacto, no mostró ningún interés en su bienestar. La evidencia también muestra un patrón de violencia doméstica contra la señora Patricia Ramírez. Por lo tanto, este tribunal determina que el señor González ha perdido sus derechos parentales sobre la menor Sofía Ramírez. Se otorga custodia total y permanente a la señora Patricia Ramírez. Se prohíbe al señor González acercarse a la menor o a la señora Ramírez. Esta es mi decisión final. Patricia sintió que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. Roberto la abrazó mientras ella lloraba de alivio. Sofía, que había estado esperando afuera con una trabajadora social, corrió hacia ellos cuando salieron del juzgado. ¿Qué pasó, mamá? Ya no tengo que ver a ese señor. Patricia la cargó y la abrazó fuerte. No, mi amor, ya no tienes que verlo nunca más. Estamos a salvo, estamos juntas y nadie nos va a separar. Sofía abrazó a su mamá y luego extendió un brazo para incluir a Roberto en el abrazo. Somos una familia, dijo la niña. Una familia de verdad. Javier salió del juzgado derrotado y furioso. Intentó acercarse a Patricia, pero los guardias de seguridad lo detuvieron. «Te vas a arrepentir», gritó mientras lo sacaban del edificio. «Algún día vas a pagar por esto». Pero sus amenazas eran vacías. El sistema finalmente había hecho justicia. Roberto se aseguró de que Patricia obtuviera una orden de restricción permanente contra Javier. También se aseguró de que hubiera seguridad extra en la escuela de Sofía y en su edificio. No iba a permitir que nada les pasara a las 2 mujeres que amaba. La boda se llevó a cabo en septiembre, una ceremonia pequeña pero hermosa en una capilla antigua de Guadalajara. Solo asistieron familiares cercanos y amigos íntimos. Patricia lució un vestido blanco sencillo pero elegante que Roberto le había ayudado a elegir. Sofía fue la damita de honor, radiante en su vestido rosa. Durante la ceremonia, después de intercambiar votos, Roberto hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló frente a Sofía y sacó una pequeña cajita. «Sofía María Ramírez», dijo con voz emocionada, «hoy no solo me caso con tu mamá, hoy también me comprometo contigo. Prometo ser el mejor papá que pueda ser. Prometo cuidarte, protegerte, apoyarte en todo. ¿Me aceptas como tu papá?». Roberto abrió la cajita y dentro había un pequeño anillo con una piedra rosa. Sofía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Sí te acepto. Eres el mejor papá del mundo». Roberto le puso el anillo y la abrazó, mientras todos los presentes lloraban de emoción. Incluso el sacerdote tuvo que limpiarse las lágrimas. Después de la ceremonia, hubo una pequeña recepción en uno de los restaurantes de Roberto. La comida era deliciosa, la música alegre, el ambiente lleno de amor y felicidad. La señora Ramírez, la maestra que había hecho esa llamada crucial meses atrás, estaba entre los invitados. Se acercó a Patricia durante la recepción. «Nunca imaginé que mi llamada resultaría en todo esto», le dijo con una sonrisa. «Dios tiene planes perfectos, Patricia, perfectos». Patricia abrazó a su maestra. «Sin usted, nada de esto hubiera sido posible. Usted fue el ángel que Dios usó para responder la oración de Sofía. Gracias,
Gracias por creer en nosotras. La señora Ramírez lloró. Ver a Sofía tan feliz, verte tan feliz, es el mejor regalo que podría recibir. Roberto se unió a la conversación y agradeció personalmente a la maestra. Sin su valentía al llamar a mi oficina, yo seguiría perdido en mi dolor. Usted salvó 2 familias ese día, señora Ramírez, la mía y la de Patricia. La vida después de la boda fue como un sueño hecho realidad. Patricia dejó de trabajar en el hotel porque Roberto insistió en que no era necesario. Aunque ella decidió estudiar administración de empresas en la universidad para algún día ayudar a Roberto con sus negocios. Sofía cambió a una escuela privada de excelencia donde floreció académicamente. Descubrió que le encantaba la ciencia y soñaba con ser doctora algún día. Roberto se convirtió en el papá que Sofía nunca tuvo. Iba a todas sus obras de teatro escolares, a todas sus competencias de ciencias, a todas sus juntas de padres. Le enseñó a andar en bicicleta, la ayudaba con su tarea de matemáticas, le leía cuentos antes de dormir. Pero la historia aún tenía una última sorpresa. Un año después de la boda, Patricia descubrió que estaba embarazada. Tenía 32 años y después de todo lo que había vivido, pensó que nunca volvería a tener hijos. Cuando le dio la noticia a Roberto, él lloró de felicidad. Es un milagro, Patricia. Gabriela siempre me decía que si Dios quería que yo fuera padre, encontraría la manera. Y tenía razón. Sofía estaba emocionadísima de tener un hermanito o hermanita. Ya no sería hija única. El embarazo fue saludable y sin complicaciones. Roberto contrató a los mejores doctores y se aseguró de que Patricia tuviera todo lo que necesitaba. En mayo nació un niño hermoso al que llamaron Gabriel, en honor a Gabriela, la primera esposa de Roberto. Sofía decía que su hermanito era un regalo de Dios y que su mamá del cielo, refiriéndose a Gabriela, estaba cuidándolo. Patricia a menudo miraba fotos de Gabriela que Roberto mantenía en su estudio. «Gracias», le susurraba a la foto. «Gracias por cuidar tan bien de Roberto y por permitirme amarlo. Sé que él fue tuyo primero y que siempre tendrás un lugar en su corazón, pero gracias por compartirlo conmigo». Los años pasaron llenos de amor y felicidad. Sofía creció y se convirtió en una joven brillante. Fue aceptada en la mejor universidad de medicina de México con una beca completa. El día que recibió la noticia, corrió a abrazar a Roberto. «Papá, lo logré, voy a ser doctora». Roberto la abrazó con orgullo. «Siempre supe que lo lograrías, hija. Eres la persona más inteligente y trabajadora que conozco». Patricia lloraba de felicidad. «Mi niña va a ser doctora». Durante la cena de celebración esa noche, Sofía quiso hacer un brindis. Levantó su copa de jugo y miró a su familia. «Quiero agradecerles a mis papás por todo lo que han hecho por mí. Mamá, gracias por ser la mujer más fuerte del mundo, por nunca rendirte, por enseñarme que no importa cuán difícil sea la vida, siempre hay esperanza. Papá», miró a Roberto, «gracias por responder mi carta a Santa Claus». Todos rieron a través de las lágrimas. «Gracias por ser el mejor papá que una niña podría desear. No importa que no compartamos sangre. Tú eres mi papá en todos los sentidos que importan». Y Gabriel miró a su hermano de 12 años. «Gracias por ser el mejor hermano molesto del mundo». Roberto se levantó para responder. «Sofía, el día que leí tu carta, mi vida cambió para siempre. Estaba perdido, sin rumbo, sin propósito. Pero tu inocencia, tu fe, tu amor puro por tu mamá, me recordaron que todavía había belleza en el mundo, que todavía había razones para vivir. Tú me salvaste tanto como yo las salvé a ustedes. Y quiero que sepas que ser tu papá ha sido el honor más grande de mi vida. Estoy tan orgulloso del ser humano en el que te has convertido». Patricia también se puso de pie. Miró a su familia sentada alrededor de la mesa y su corazón se llenó de gratitud.
Hace 15 años, yo era una mujer desesperada, viviendo en una casa que se caía a pedazos, sin saber cómo iba a pagar la renta, viendo a mi hija pasar hambre. Si alguien me hubiera dicho entonces que algún día estaría aquí, en esta casa hermosa, con un esposo maravilloso, celebrando que mi hija fue aceptada en la Universidad de Medicina, nunca lo hubiera creído. Pero Dios es fiel. Él escucha nuestras oraciones, aunque a veces las responde de formas que nunca imaginamos. Gracias, Roberto, por ser la respuesta a nuestras oraciones. Gracias por amarnos. Gracias por ser nuestra familia. Gabriel, que ahora tenía 12 años, también quiso decir que nací después de todo lo difícil. Comenzó con la sabiduría de un niño que ha escuchado la historia de su familia muchas veces. Pero quiero que sepan que me siento muy afortunado de tener esta familia. Mis amigos en la escuela se quejan de sus papás o de sus hermanos. Yo nunca me quejo porque sé que tengo la mejor familia del mundo. Sofía siempre me cuida y me ayuda con mi tarea. Mamá siempre está ahí cuando la necesito. Y papá miró a Roberto. Tú eres mi héroe. No había un solo ojo seco en la mesa. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Patricia y Roberto se sentaron en el balcón de su casa mirando las luces de Guadalajara. Sostenían sus manos entrelazadas. ¿Alguna vez imaginaste que tu vida llegaría hasta aquí?, preguntó Patricia. Roberto negó con la cabeza. Nunca. Cuando Gabriela murió, pensé que mi historia de amor había terminado. Pero ahora entiendo que Dios me estaba preparando para ti, para Sofía, para Gabriel, para esta vida que tenemos juntos. No olvido a Gabriela, nunca lo haré. Ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero también hay espacio en mi corazón para amarte a ti, para amar esta vida que hemos construido. Patricia recargó su cabeza en el hombro de Roberto. Yo también pienso en cómo habría sido mi vida si Sofía no hubiera escrito esa carta. Si la señora Ramírez no hubiera tenido el valor de llamar a tu oficina. Si tú no hubieras decidido aparecer en nuestra puerta ese día. Fueron tantas coincidencias que tuvieron que alinearse perfectamente. Roberto sonrió. No fueron coincidencias, Patricia. Fue Dios. Fue su plan perfecto desarrollándose exactamente como tenía que ser. Ahora déjame preguntarte algo para cerrar esta historia increíble. ¿Crees en los milagros? ¿Crees que Dios responde las oraciones? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Sofía terminó la carrera de medicina con honores. Se especializó en pediatría porque quería ayudar a niños como ella, niños que venían de familias pobres, niños que necesitaban esperanza. Abrió una clínica gratuita en Santa María, el mismo barrio donde había crecido, con la ayuda financiera de Roberto. La clínica se llamaba Milagros de Navidad, en honor a la carta que lo había comenzado todo. Todos los días Sofía atendía a familias que no podían pagar un doctor. Les daba medicinas gratuitas, les daba esperanza, les daba amor. Patricia se convirtió en la administradora de varios de los negocios de Roberto. Descubrió que tenía un talento natural para los negocios y ayudó a expandir la empresa familiar. Pero su verdadera pasión era un programa que ella misma creó llamado Segundas Oportunidades. El programa ayudaba a madres solteras en situaciones difíciles, igual que ella había estado, dándoles trabajo, capacitación y apoyo. Cientos de mujeres pasaron por el programa y transformaron sus vidas. Gabriel creció y siguió los pasos de su papá en los negocios, pero también tenía el corazón caritativo de su familia. Cada Navidad organizaba una campaña donde niños de escuelas privadas escribían cartas, no para pedir cosas, sino para ofrecer ayuda a otros niños. Las cartas se conectaban con familias necesitadas a través de una aplicación que Gabriel mismo diseñó. Miles de familias fueron ayudadas a través de este programa que Gabriel llamó Santa Claus Real. Roberto vivió hasta los 85 años. En sus últimos días, rodeado de su familia en su casa, reflexionó sobre su vida.
Había sido un hombre exitoso en los negocios, había ganado millones, había construido un imperio, pero cuando miraba atrás, ninguno de esos logros significaba tanto como aquella decisión que tomó hace 30 años de tocar la puerta de una casa humilde en Santa María. Patricia, que ahora tenía 65 años, sostenía su mano mientras él hablaba débilmente. «Viví 2 vidas», les dijo a su familia que se había reunido alrededor de su cama. La primera vida fue con Gabriela. Fue hermosa, llena de amor, pero incompleta porque no pudimos tener hijos. Cuando ella murió pensé que mi vida había terminado, pero entonces llegó la carta de Sofía y comencé mi segunda vida. Una vida con ustedes, una vida llena de propósito, de familia, de amor. Si pudiera vivir 1000 vidas, elegiría esta 1000 veces. Gracias por dejarme ser su esposo, su papá, su abuelo. Gracias por esta vida maravillosa. Roberto murió en paz, rodeado de amor. En su funeral, que fue multitudinario, Sofía leyó un texto que había escrito. Mi papá no fue el hombre que me dio la vida biológicamente, pero fue el hombre que me dio la vida en todos los sentidos que importan. Me dio un hogar cuando no teníamos dónde vivir. Me dio seguridad cuando tenía miedo. Me dio amor cuando lo necesitaba. Me enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por el amor. Me enseñó que Dios responde las oraciones, aunque a veces la respuesta llega en formas que nunca esperamos. Mi papá fue la respuesta a mi carta a Santa Claus, y aunque hoy se va, su legado de amor, generosidad y fe vivirá para siempre en todos nosotros. Años después, cuando Sofía ya era una doctora reconocida a nivel nacional, cuando Patricia era una empresaria exitosa que había ayudado a miles de mujeres, cuando Gabriel había expandido el imperio familiar y sus programas de caridad, los 3 se reunieron en el aniversario de la muerte de Roberto. Fueron juntos a Santa María, al lugar exacto donde había estado la casa humilde donde todo comenzó. Ahora ahí había un pequeño parque que Roberto había mandado construir años atrás. En el centro del parque había una estatua de una niña sosteniendo una carta. La placa decía: «A todos los niños que se atreven a soñar y a creer en milagros. La fe mueve montañas». Sofía tocó la estatua con ternura. «Cada vez que vengo aquí», dijo, «me acuerdo de la niña que fui, asustada, desesperada, pero aún llena de esperanza. Me acuerdo de cómo me arrodillé en esta casa destruida y escribí una carta pidiendo un milagro. Nunca imaginé cómo Dios respondería esa oración. Patricia, y yo me acuerdo de la mujer que fui, agotada, sin esperanza, viendo cómo mi hija pasaba necesidades y sintiendo que había fallado como madre. Pero Dios tenía otros planes, planes más hermosos de lo que yo podría haber imaginado. Gabriel, que nunca había visto esos días difíciles, pero que había escuchado las historias cientos de veces, también habló. Yo crecí en una familia llena de amor y abundancia. Nunca me faltó nada. Pero ustedes me enseñaron que eso no es lo normal, que millones de familias están donde ustedes estaban, y me enseñaron que los que hemos recibido mucho tenemos la responsabilidad de ayudar. Por eso hago lo que hago. Por eso seguimos el legado de papá. Los 3 se quedaron ahí, en ese parque lleno de niños jugando, mirando la estatua, recordando. Una niña pequeña se acercó a ellos. «¿Ustedes son la familia de la estatua?», preguntó con curiosidad. Sofía sonrió. «Sí, esa niña de la estatua era yo hace muchos años». La niña miró la estatua con admiración. «Mi mamá me contó la historia. Dijo que escribiste una carta y que un ángel vino a ayudarte». Sofía negó suavemente con la cabeza. «No fue un ángel pequeña. Fue un hombre con un corazón bueno que decidió escuchar la voz de Dios. Y eso es algo que cualquiera puede hacer. Cualquiera puede ser la respuesta a la oración de alguien más si decide abrir su corazón». La niña asintió pensativa y luego corrió de regreso con su mamá. Patricia miró a sus hijos. ¿Saben qué es lo más hermoso de toda esta historia? No es que fuimos rescatadas de la pobreza.
No es que ahora tengamos dinero o comodidades, es que aprendimos que Dios es fiel, que nunca estamos solos, que incluso en los momentos más oscuros, Él está trabajando en formas que no podemos ver y que a veces usa a personas comunes para hacer milagros extraordinarios. Sofía agregó, y aprendimos que la familia es mucho más que sangre, es amor, es compromiso, es estar presente. Mi papá Roberto me amó más que muchos padres biológicos aman a sus hijos. Gabriel es mi hermano completo, aunque tengamos solo una mamá en común. Ustedes son mi familia en el sentido más profundo de la palabra. Gabriel tomó las manos de su mamá y su hermana, y yo aprendí que el legado más importante que podemos dejar no es dinero o negocios, sino amor y generosidad. Papá nos dejó empresas exitosas, sí, pero más importante, nos dejó el ejemplo de cómo vivir, de cómo amar, de cómo servir. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, los tres caminaron juntos fuera del parque. Pasaron frente a familias humildes, niños jugando en las calles, el mismo tipo de escenas que Patricia y Sofía habían vivido décadas atrás. Pero ahora, en lugar de dolor, sentían esperanza, porque sabían que para cada una de esas familias existía la posibilidad de un milagro. Existía la posibilidad de que alguien tocara su puerta con ayuda. Existía la posibilidad de que Dios respondiera sus oraciones de formas inesperadas. Y esa es exactamente la razón por la que Sofía seguía trabajando en su clínica gratuita. ¿Por qué Patricia seguía ayudando a madres solteras a través de su programa? ¿Por qué Gabriel seguía conectando niños que querían ayudar con familias que necesitaban ayuda? Porque ellos habían experimentado un milagro y ahora dedicaban sus vidas a hacer el milagro en la vida de otros. Porque entendían que Dios usa personas ordinarias con corazones dispuestos para hacer cosas extraordinarias. La carta que Sofía escribió hace tantos años se conserva enmarcada en la oficina principal de la empresa familiar. Es un recordatorio constante de dónde comenzó todo. Empleados nuevos a menudo preguntan sobre esa carta amarillenta escrita con la letra irregular de una niña. Y entonces alguien les cuenta la historia de una niña que pidió un milagro, la historia de un millonario viudo que había perdido todo excepto su dinero, la historia de cómo Dios los juntó y creó algo hermoso, la historia de cómo una simple carta a Santa Claus cambió múltiples vidas para siempre. Algunos dicen que es una historia demasiado perfecta para ser real, que estas cosas no pasan en la vida real. Pero Patricia, Sofía y Gabriel saben la verdad. Saben que cada detalle de esta historia es real. Saben que los milagros existen. Saben que Dios responde las oraciones. Y saben que a veces la respuesta llega en la forma de un extraño tocando tu puerta, con un corazón dispuesto a ayudar y el deseo de ser parte de algo más grande que él mismo. Esta historia nos enseña varias lecciones importantes. Primero, que nunca debemos perder la esperanza, no importa cuán oscura parezca la situación. Patricia estaba a punto de quedar en la calle con su hija, pero se aferró a Dios y Él proveyó. Segundo, que todos podemos ser la respuesta a la oración de alguien más. Roberto era solo un hombre con recursos y un corazón roto, pero decidió actuar y cambió vidas. Tercero, que la familia se construye con amor, no solo con sangre. Roberto no era el padre biológico de Sofía, pero fue su papá en todos los sentidos importantes. Cuarto, que nuestro dolor puede convertirse en nuestro propósito. Roberto usó el dolor de perder a Gabriela para ayudar a otros. Patricia usó el dolor de su pobreza para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Y finalmente, esta historia nos enseña que debemos escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando Roberto recibió ese mensaje sobre la carta de Sofía, pudo haberlo ignorado. Pudo haber mandado un cheque anónimo y olvidarse del asunto. Pero algo en su corazón le dijo que fuera personalmente, que se involucrara, que abriera su vida a estas dos desconocidas. Y al obedecer esa voz, no solo salvó a Patricia y Sofía, también se salvó a sí mismo.
encontró razón para vivir nuevamente, encontró una familia, encontró propósito. Hoy en día, la historia de la carta a Santa Claus es conocida en todo México. Se ha convertido en un símbolo de esperanza para familias en situaciones difíciles. Cada Navidad, miles de niños escriben cartas similares, no necesariamente pidiendo dinero, sino pidiendo que sus situaciones mejoren. Y gracias al programa que Gabriel creó, muchas de esas cartas reciben respuesta. No siempre de millonarios, a veces de familias de clase media que pueden ayudar un poco, a veces de estudiantes que donan su tiempo, a veces de empresas que donan recursos, pero la ayuda llega porque hay personas que decidieron ser parte de la solución. La Clínica Milagros de Navidad que Sofía fundó ha atendido a más de 50,000 pacientes en sus 15 años de operación. Ha salvado innumerables vidas. Ha dado esperanza a familias que no tenían acceso a servicios médicos. Y todo comenzó porque una niña de 7 años decidió escribir una carta pidiendo ayuda. El programa Segundas Oportunidades de Patricia ha ayudado a más de 2,000 mujeres a salir de la pobreza. Les ha dado trabajo, capacitación, dignidad. Muchas de esas mujeres ahora tienen sus propios negocios. Están criando a sus hijos en ambientes seguros, están rompiendo el ciclo de pobreza y todo comenzó porque Patricia decidió usar su experiencia para ayudar a otras. El programa Santa Claus Real de Gabriel ha conectado a más de 100,000 niños privilegiados con familias necesitadas. Ha creado puentes entre diferentes clases sociales. Ha enseñado a niños ricos sobre empatía y responsabilidad social. Ha dado recursos a familias pobres para salir adelante. Y todo comenzó porque Gabriel creció escuchando la historia de su familia y decidió honrar ese legado. Esta es la magia de la historia de Sofía. No es solo la historia de una familia. Es la historia de cómo un acto de bondad puede multiplicarse y tocar miles de vidas. Es la historia de cómo la fe y la acción se combinan para crear milagros reales y tangibles. Patricia a menudo da charlas en iglesias y eventos comunitarios contando su historia. Siempre termina con el mismo mensaje: Dios es fiel. En tus momentos más oscuros, cuando sientas que no hay salida, cuando pienses que estás solo, recuerda que Dios está trabajando. Quizás no veas la respuesta inmediatamente. Quizás la respuesta no llegue de la forma que esperas, pero llegará. Y cuando llegue, será más hermosa de lo que pudiste imaginar. Solo mantén la fe. Solo sigue orando. Solo sigue haciendo lo mejor que puedas con lo que tienes, y Dios se encargará del resto. Sofía también comparte su historia frecuentemente, especialmente con niños en situaciones difíciles. Les dice: yo era como ustedes, tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, pero decidí creer que había esperanza. Decidí escribir esa carta aunque pareciera tonto, y Dios usó esa carta para cambiar mi vida. Así que no importa cuán pequeños se sientan, no importa cuán imposible parezca su situación, nunca dejen de creer en los milagros, porque los milagros son reales. Yo soy la prueba viviente. Gabriel, aunque es el más joven, también tiene un mensaje poderoso. Yo no viví la pobreza que vivieron mi mamá y mi hermana, pero crecí sabiendo que mi privilegio no era accidental, era una responsabilidad. Si tienes más que otros, si se te ha dado mucho, entonces mucho se espera de ti. No desperdicies tu vida acumulando cosas, úsala para hacer diferencia. Sé la respuesta a la oración de alguien, sé el milagro que alguien está esperando. La casa donde Patricia y Sofía vivían originalmente ya no existe. Se derrumbó años atrás y Roberto compró el terreno. Pero en lugar de construir algo lujoso, construyó un centro comunitario que ofrece clases gratuitas de computación, inglés, artes y oficios para los residentes del barrio. El centro se llama Casa Gabriela, en honor a la primera esposa de Roberto, porque él siempre decía que fue el amor de Gabriela, incluso después de su muerte, lo que lo inspiró a ayudar.
Gabriela le había enseñado sobre generosidad, sobre poner a otros primero, sobre usar sus recursos para bien. Y aunque ella nunca conoció a Patricia o a Sofía, su espíritu de amor y generosidad vive en todo lo que esta familia hace. Esta historia también nos recuerda que nunca sabemos el impacto que nuestras acciones pueden tener. La señora Ramírez, la maestra que hizo esa llamada inicial, simplemente estaba tratando de ayudar a una estudiante. No imaginaba que su acción resultaría en un matrimonio, en una familia hermosa, en programas de caridad que ayudarían a miles. Pero así funciona el bien en el mundo. Se multiplica, se expande. Una buena acción inspira otra, y otra, y otra, hasta que el impacto es inconmensurable. El señor Domínguez, el casero sin corazón que amenazó con echar a Patricia y Sofía a la calle, también es parte de esta historia, aunque sea el villano. Años después, cuando se enteró de quién era el esposo de Patricia, intentó disculparse y pedir ayuda para sus propios problemas financieros. Patricia, con la gracia que la caracterizaba, lo perdonó. Incluso le ofreció un trabajo en una de sus empresas. Él lloró de vergüenza y gratitud. «No merezco tu perdón», le dijo. «Fui cruel contigo cuando más necesitabas compasión». Patricia respondió: «Todos merecemos una segunda oportunidad. Roberto me dio una. Ahora yo te doy una a ti. Esa es la manera en que el amor funciona. Se multiplica». Javier, el padre biológico de Sofía que intentó reclamar derechos parentales después de años de abandono, también tuvo su propio viaje. Después de perder el caso en corte, cayó en una depresión profunda, pero eventualmente buscó ayuda, fue a terapia, trabajó en sus problemas. Años después, escribió una carta a Sofía, no pidiendo nada, simplemente disculpándose por haberlas abandonado y expresando que estaba orgulloso de la mujer en la que se había convertido. Sofía, después de consultarlo con Patricia y Roberto, decidió responder. La carta decía: «Gracias por tu disculpa. Te perdono, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar odio solo me lastimaría a mí. Haz tu camino. Construye una vida de la que puedas estar orgulloso. Y si algún día necesitas ayuda médica, mi clínica está abierta para todos, incluyéndote a ti. No te ofrezco una relación como padre e hija porque ya tengo un papá, pero te ofrezco paz y perdón». Este gesto de Sofía muestra la madurez y la gracia que aprendió de sus padres. Roberto y Patricia le enseñaron que el perdón no significa olvidar o permitir que te lastimen nuevamente. Significa liberarte del odio que te consume. Significa elegir la paz sobre la venganza. Y en ese perdón, Sofía encontró libertad completa. Ya no estaba atada al dolor de haber sido abandonada. Ya no tenía que cargar con resentimiento. Estaba libre para vivir su mejor vida. La historia de la carta a Santa Claus nos deja con muchas reflexiones. Nos hace preguntarnos cuántas oportunidades tenemos cada día para ser la respuesta a la oración de alguien. Cuántas veces pasamos junto a personas que necesitan ayuda y simplemente miramos para otro lado. ¿Cuántas veces Dios nos está impulsando a actuar, pero ignoramos ese impulso porque es incómodo o inconveniente? Roberto pudo haber ignorado el mensaje sobre Sofía. Estaba lidiando con su propio dolor, tenía sus propios problemas, pero decidió actuar a pesar de su incomodidad. Y esa decisión cambió todo. También nos hace preguntarnos sobre nuestra propia fe. ¿Creemos realmente que Dios responde las oraciones? ¿O solo lo decimos sin creerlo verdaderamente? Sofía era una niña de 7 años que escribió una carta con fe pura e inocente. No dudó, no se cuestionó, simplemente creyó que si pedía ayuda, llegaría. Y llegó. Su fe fue recompensada. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos esa misma fe? ¿Qué milagros veríamos en nuestras propias vidas? Esta historia también nos recuerda que el tiempo de Dios es perfecto. Patricia y Sofía necesitaban ayuda desesperadamente en diciembre,
La carta fue escrita en diciembre. Roberto apareció en diciembre. Todo sucedió exactamente cuando tenía que suceder. Ni un día antes, ni un día después. Si Roberto hubiera aparecido un mes antes, quizás Patricia no hubiera estado lista para recibir ayuda. Si hubiera aparecido un mes después, quizás ya hubieran sido desalojadas. Pero Dios orquestó todo perfectamente, y así sucede en nuestras vidas. A veces sentimos que Dios está tardando en responder, pero la verdad es que Él está trabajando en el momento exacto, preparando todas las piezas para que encajen perfectamente. Finalmente, esta historia nos recuerda que nuestra vida puede cambiar en un instante. Patricia se despertó ese sábado de diciembre sin saber que ese día un millonario tocaría su puerta. Roberto se despertó ese sábado sin saber que conocería a la familia que le devolvería la vida. Ninguno de ellos sabía que ese día ordinario se convertiría en el día más importante de sus vidas. Y eso es hermoso y aterrador al mismo tiempo. Significa que en cualquier momento, en cualquier día aparentemente normal, puede suceder algo que cambie todo. Por eso debemos vivir con esperanza. Por eso debemos mantener nuestros corazones abiertos. Por eso debemos estar listos para reconocer y recibir los milagros cuando lleguen. Hoy, 30 años después de que Sofía escribiera esa carta, la familia Mendoza Ramírez sigue siendo un testimonio viviente del poder de la fe, el amor y la generosidad. Son prueba de que los milagros existen. Son prueba de que Dios responde las oraciones. Son prueba de que una persona con un corazón dispuesto puede cambiar el mundo. Y son prueba de que sin importar cuán oscura sea tu situación actual, siempre hay esperanza. Siempre hay una salida. Siempre hay un mañana mejor esperándote si no te rindes. La próxima vez que te sientas desesperado, recuerda la historia de Sofía. Recuerda que una niña de 7 años escribió una carta pidiendo un milagro, y ese milagro llegó. Tu milagro también puede llegar. Solo sigue creyendo, solo sigue orando, solo sigue haciendo tu parte, y Dios hará el resto. Porque así es como funcionan los milagros. No son magia, son Dios usando personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Son el resultado de fe combinada con acción. Son el amor de Dios manifestado a través de las manos y los corazones de sus hijos dispuestos a servir. Dale like a este video y suscríbete al canal. Y una bendición caerá sobre tu familia.